Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Ah, Estamos todavía en el capítulo 1 del libro o la carta a los romanos. Hasta ahorita no hemos salido aún de ahí porque el apóstol Pablo, como hemos visto en las últimas semanas, abrió un paréntesis para mostrarnos la condición caída en la que se encuentra el hombre y así vernos ver la imperiosa necesidad de predicar el Evangelio. Es muy importante, hermanos, que nosotros profundicemos ese paréntesis del apóstol Pablo para que Dios nos revele que la condición en la cual está la humanidad es más baja de lo que creemos. Es una condición extraviada, perdida, que a menos que Dios intervenga a través de la proclamación del Evangelio y su Espíritu Santo, el hombre no va a poder glorificar a Dios, no va a poder agradecerle a Dios. Usted pudiera decir, hay mucha gente que yo conozco que sí le agradece a Dios. Bueno, ese tipo de gente le agradece a Dios y le glorifica a su manera. Pero Dios ha establecido la manera en que debe de ser el glorificado y agradecido. Muchas veces no es la manera que pensamos que es. Así es que todavía continuamos ahí. A medida que vayan pasando las semanas, vamos a ir avanzando y vamos a terminar este libro. No crea que los 12 capítulos que tiene esta carta, al parecer, nos vamos a estar viendo como el capítulo 1, ¿no? Ya una vez que salgamos de la parte del Evangelio, que es la mala noticia, vamos a continuar para ver la nueva y ver las últimas instrucciones que el apóstol Pablo le da a la iglesia después de haberles expuesto el Evangelio de la manera que lo hace en la carta de los Romanos. Así es que yo te voy a pedir que abras tu Biblia, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, y vamos a empezar desde el versículo 15 en adelante. Esta vez vamos a leer el resto del capítulo 1. Dice, así que en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, ese es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necio y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombre, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hasta ahí nada más. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más te rogamos, te suplicamos que la uses para bendecirnos. Usa esta palabra que es viva y es eficaz para edificar a tu iglesia. Esta palabra que es beneficiosa para no solamente enseñar, instruir, sino para corregir, Padre. Úsala, Rey. Prepáranos cada vez más por este llamado que nos has hecho a nosotros, tus discípulos, de proclamar el Evangelio. En el nombre de Jesús, edifica tu iglesia. Pero te pedimos también por aquellos, Señor, que se estarán exponiendo a este mensaje, Rey. Sobre todo el mensaje del Evangelio, úsalo para traer fe a sus corazones. Al escuchar tu palabra, que ellos puedan, Señor, creer en el anuncio del Evangelio, que anuncia que la ira tuya está sobre todo ser humano, que menos que se refugien en la persona y sacrificio de Jesús, ellos van a poder ser salvos. De lo contrario, experimentarán tu ira, Señor, una ira que termina en un castigo
eterno por los siglos de los siglos. Padre, ten misericordia de todos aquellos, Señor, que se encuentran sin Cristo y sin esperanza. Usa el Evangelio, Señor, porque el que creyera en este Evangelio será salvo. Hay una responsabilidad que tiene el ser humano, la responsabilidad de creer. Creer, Señor, será salvo, y el que no será condenado. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Como decía al principio, hermanos, nos hemos detenido en esta sección de este capítulo de la carta de Pablo a los Romanos, porque Pablo ha abierto ahí, por así decirlo, un paréntesis donde antes de proseguir a hablar acerca de la buena noticia que anuncia el Evangelio, él tiene que mostrarle al ser humano la condición caída en la cual se encuentran todos los humanos. Y Pablo, al hacer esto, él va a mostrar lo imperioso, lo urgente que es proclamar el Evangelio. Así es que nosotros no hemos avanzado debido a esto, porque es importante, y sobre todo en la época en que vivimos, donde ya no se habla mucho acerca de estas realidades, de que la ira de Dios está sobre los seres humanos. ¿Por qué? Porque son impíos, porque son injustos, porque detienen con injusticia la verdad de Dios. Entonces, la pregunta es, que yo quiero levantar al iniciar es, ¿por qué es que Dios derrama su ira sobre los hombres? ¿Por qué Dios está airado? O sea, ¿cuál es la causa? Y como vimos la semana pasada, ¿verdad? A través de lo que Pablo resume como la razón principal, y quiero que la leamos simplemente para repasar lo que vimos la semana pasada. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, la semana pasada preguntamos, ¿a qué verdad se refiere el apóstol Pablo? O sea, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, pero dice ahí que detienen con injusticia la verdad. ¿A qué verdad se refiere el apóstol Pablo? Bueno, dijimos que basado a lo que él sigue diciendo, él se está refiriendo a la verdad de que hay un Dios que creó todo lo que existe. Y Pablo dice, nadie tiene excusa de decir, es que yo no sabía que Dios existía. O sea, Pablo de alguna manera está diciendo, cada ser humano tiene noción de la existencia de Dios porque Dios se ha hecho evidente a través de todo lo creado. ¿Te recuerda? Leímos el versículo 19, que no se lo voy a proyectar, pero el 20 sí. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, lo que Pablo está diciendo en otras palabras es que Dios le ha dado al ser humano la capacidad de que al ver lo que Dios ha creado, él, su razonamiento lo va a llevar a decir, detrás de todo lo creado hay un creador. Por lo tanto, no tiene excusa el ser humano y sobre todo los gentiles, porque ahorita está acusando a los gentiles, después va a acusar también a los judíos. Y le está diciendo, aunque ustedes no tienen la ley de Dios, aunque a ustedes no se les manifestó Dios y les dio el Pentateuco, aún así ustedes no tienen excusa, porque Dios se les ha manifestado de diferentes formas a través de todo lo creado. Por lo tanto, dice Pablo, al ver la creación, eso debe de ser evidencia suficiente para que lleve a todos los gentiles a buscar a Dios y a dar por conclusión que detrás de todo lo creado hay un ser súper inteligente, súper o todopoderoso, pero el ser humano, como vimos, no ha estado haciendo esto. Así es que la razón principal o primordial por la cual la ira de Dios se revela sobre toda impiedad, toda injusticia de los hombres, es precisamente esta, porque ellos voluntariamente detienen la verdad de la existencia de Dios. El ser humano, porque el Dios que creó todo esto es santo, o sea, Él pide que vivamos santidad. El ser humano al ver eso prefiere correr de Él, prefiere no acercarse a Él. Así es que debido a esta deshonestidad, debido a esta vileza, bajeza del hombre, de no atribuirle a Dios la honra y la gloria y las gracias, porque Dios lo ha bendecido con tanto al ponerlo aquí en este mundo, debido a todo eso, la ira de Dios está sobre los hombres. Es por eso que Pablo les dice, de modo que no tienen excusa todos ustedes, gentiles, que aunque no tienen la ley de Dios, no hay excusa. En el día en que Dios los juzgue, ustedes no van a poder alegar ignorancia. No, eso no va a ser válido delante de Dios, porque toda la creación grita, testifica que detrás de esa creación hay un Dios. Sin embargo, el hombre, a pesar de tanta evidencia,
decide no buscar a Dios, decide no acercarse a Dios. Mire, vamos al Romanos capítulo 2, si quieres seguirme, yo voy a proyectar solamente los versículos 14 y 15, pero voy a leer desde el 1 en adelante y voy a brincarme algunos para no hacer la lectura tan larga. Pero aquí el apóstol Pablo ya en el capítulo 2 empieza a hablarle a los judíos que creen que porque son pueblo de Dios, ellos no van a experimentar la ira final de Dios, o sea, el castigo eterno en el infierno. Y Pablo dice lo siguiente, por lo cual, Romanos 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable. O sea, ya les dijo al primero a los gentiles, de modo que no tienen excusa. Pero ahora les va a decir a los judíos, ustedes también son inexcusables. Hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. ¿Cuáles cosas? Las que ya mencionó al final del capítulo 1. Pero dice, y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, Pablo está diciendo, hay judíos que están diciendo que los gentiles merecen la ira de Dios, pero ustedes hacen lo mismo, son unos pecadores. ¿Creen que ustedes van a escapar del juicio de Dios? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y nos brincamos hasta el versículo 6 y 9, si me está siguiendo, dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra, paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora ponga atención en los siguientes versículos, dice el versículo 12, porque todo lo que sin la ley han pecado, o sea, ¿quiénes son esos los que sin la ley han pecado? Todos los gentiles. Todos ellos, dice, sin ley también perecerán. ¿Por qué? Uno pudiera alegar, no, Señor, yo no te conocía. No, la creación ya te dice que detrás de ella hay un creador y nunca me buscaste. O sea, igual vas a perecer porque no tienes excusa. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora escucha el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, que no tienen la Biblia, hoy ya la tenemos, gracias a Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son la ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de su razonamiento. ¿Qué está haciendo Pablo ahora? Ok, Pablo está diciendo, gentiles y judíos, aparte de la ley, ustedes judíos, que les muestra que Dios existe y la creación, hay otra evidencia que Dios ha dejado para que ustedes sepan que Dios es real. ¿Cuál es? La ley que Dios escribió en sus corazones en cada ser humano, que Él usa, o sea, en otras palabras, la conciencia. Ustedes tienen una conciencia que aunque sin saber los 10 mandamientos, ustedes cuando hacen algo indebido, esa conciencia se activa y empieza uno a tener una sensación de temor, de peligro, de que voy a perder mi bienestar. Eso es lo que hace la conciencia cuando es activada porque hiciste algo malo. Eso lo vemos desde a temprana edad con los niños. Ese niño, si de repente le pegó a alguien y él va y se desquita, de repente los dos empiezan a llorar, no tanto por el golpe, sino porque saben que hicieron algo mal. Y sobre todo los bebés que empiezan ya a explorar y de repente van a la cocina y le agarran a mamá, quizás hay un frasco de mermelada, meten la mano y si la mamá, dependiendo del humor en que ande, ella va a gritarle y el niño sabe que hizo mal. Dios ha escrito la ley de lo que es bueno, la ley moral en nosotros. Por lo tanto, ahí Pablo está diciendo, no hay excusa. O sea, de verdad no traten de llegar allá al cielo y decir, no, es que yo no sabía que tú existías. La creación grita que detrás de ella hay un creador. Y además, Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestra conciencia, también una clara evidencia de que Él es real, de que Él existe. Así es que Dios se revela a través de la revelación general, o sea, la creación, que es percibida por la razón, por la mente que Dios nos dio, pero Dios también se revela mediante la ley escrita en el corazón, percibida por la conciencia. Dos evidencias palpables. O sea, están ahí. Y esas dos cosas, hablando de la razón y hablando de la conciencia, nos deben no solamente a llevar a concluir que Dios existe, sino que Dios también es el juez de todo el universo. Deberíamos de temer porque para eso está la conciencia. Cuando tú todavía no la has apagado, porque esa conciencia se puede apagar. O sea, Dios termina dejando al ser humano en una mente reprobada cuando constantemente está cometiendo pecado tras pecado. Y hay un momento
en que los seres humanos, aquellos que son asesinos en serie, ya la conciencia ya no les redarguye, porque Dios los entrega una mente reprobada. Pero antes de llegar a ese estado, Dios dice, yo te di una conciencia y te di un raciocinio. Y esas dos cosas espirituales, como la quieres llamar, nos dan suficiente razón para creer que Dios es real y Él existe. Así es que tenemos la razón y tenemos la conciencia. Y me encanta la afirmación que Pablo hace en el versículo 19. Se lo leo y le proyecto ahí la versión, creo, si mal no recuerdo, creo que es esa, la versión de la Biblia de las Américas, porque es una traducción más literal. Pero Reina Valera dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pero escuchen lo que dice la Biblia de las Américas. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente ¿en dónde? En ellos. ¿Por qué en ellos? Porque Dios les dio la razón, les dio manera de razonar, y después de razonar, de contemplar lo creado, ellos dicen, no, por lógica, por sentido común, debe de haber un creador. Pero también les dio la conciencia. Es evidente en ellos, pues Dios se lo hizo evidente a través de la razón, a través de la conciencia. Y si hoy en día, o sea, si antes no tenían excusa los seres humanos del mundo antiguo, mucho menos hoy. Porque hoy, aparte de la razón, de la conciencia que nos dice que detrás de todo lo creado hay un Dios, tenemos la Biblia, tenemos la revelación de Dios. O sea que hoy más que nunca el ser humano no va a tener excusa cuando llegue a ese día de que no sabía nada. ¿Cómo podemos ver, pues, hermanos, que Dios se hace claramente visible a los hombres? Pero el hombre, ¿qué es lo que hace? A pesar de estas evidencias tan claras, tan palpables, bueno, terminan rechazando, deteniendo con injusticia esta verdad. Y entonces empiezan a correr hacia las tinieblas. ¿Qué representa hacia las tinieblas? O sea, hacia el pecado, hacia la inmundicia. Porque el hombre le gusta vivir ahí. Y de manera gradual, como Dios, ya lo vimos 3 veces que dice, y Dios los entregó, y Dios los entregó. Hay cuenta que cuando el hombre se aleja de Dios, no está en el peor estado espiritual en el que puede llegar, ¿no? Quizás es decente, es moral, pero cuando a medida el ser humano empieza a rechazar a Dios, Dios lo empieza a entregar a mentes reprobadas, a que hagan cosas vergonzosas. Quiere decir esto, hermanos, que cuando Dios no restringe su verdad, eso es gracia. Pero Dios, cuando empieza a restringir, o sea, alejarse de Él y dejarlos en sus propios pecados, el ser humano empieza a hundirse en su pecado y cada vez ama más y más la maldad, el pecado. Esa es una realidad. Dios espera que el ser humano le haga caso, pero Él sabe que Él ama tanto el pecado que no lo va a hacer. No se va a querer acercar a Él a pesar de las evidencias que Él tiene. Entonces, como podemos ver, el problema del hombre no es que no pueda encontrar la verdad de la existencia de Dios, es que Él no quiere reconocer que Dios es el amo y Señor de todo. Él voluntariamente es incrédulo, no por faltas de evidencias como decíamos la semana pasada, sino porque quiere, porque sabe que el someterse a Dios es dejar de hacer lo que a Él le agrada, que es vivir para su gloria, para su propia voluntad. Yo cité la semana pasada lo que Jesús dijo en Juan. Dice, Jesús vino al mundo, pero el mundo, o esto es lo que citó más bien Juan, dice, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, el ser humano no quiere dejar su pecado, no le quiere dar la espalda, no quiere venir a Dios, él prefiere vivir sin Dios. Y por lo tanto, esta rebelión lo pone bajo el juicio de Dios, bajo su ira. Yo lo voy a seguir dando razones, o mejor dicho, yo lo voy a seguir profundizando. ¿Cómo está la condición del hombre tan caída? Para que entonces usted no permita ni que su corazón, que es engañoso, ni las demás personas digan, ¿cómo Dios es tan injusto? ¿Por qué los va a castigar? No, es que si cada uno de nosotros nos pusiéramos a meditar profundamente acerca de la rebelión del hombre, o sea, de que a pesar de tanta bendición, el hombre no le da gloria a Dios, no le glorifica, nosotros entenderíamos por qué la ira de Dios está. Además, de hecho, nosotros, como no somos Dios, no somos lo perfectamente bueno como Él y bondadoso nosotros, nuestra paciencia desde cuándo ya se hubiera agotado si fuéramos nosotros Dios y ya los hubiéramos eliminado a todos. Pero Dios, que es grande en misericordia, Él es tardo para la vida, no lo hace. Él le da infinitas oportunidades al ser humano para que regrese a Él. Así es que yo quiero que hablemos de 5 mentiras que predominan en nuestra cultura, en nuestra
época. Son mentiras que al ser humano le encanta creerlas y vivirlas. Y le encanta creerlas y vivirlas porque al creer estas mentiras, el ser humano le da rienda suelta a sus pasiones desordenadas. Entonces esto le produce placer al ser humano en su carne. ¿Y cuál es la primer mentira que predomina mucho en nuestros días? Bueno, es la siguiente, hermanos. Ahí, la primera mentira. El hombre le encanta creer que todo lo que existe es producto del azar de la evolución. O sea, yo creo en esto porque eso significa que no existe nadie a quien yo le tengo que rendir cuentas. Yo soy mi Dios. Yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Te das cuenta? O sea, no hay que rendirle cuenta a nadie. Nadie está a cargo. Por lo tanto, yo puedo hacer lo que bien me pegue la gana. Nadie nos hizo, salimos de la nada por accidente y por lo tanto yo soy libre de hacer lo que yo quiero. A darle riendas sueltas a nuestras pasiones desordenadas. Yo estoy casado, pero saber que no existe Dios, puedo tener relaciones con otra mujer que no sea mi esposa. No existe Dios. ¿Te das cuenta? O sea, al hombre le encanta. Quizás tú no eres esa persona, quizás lo fuiste. Pero al ser humano le encanta, es mejor que no exista Dios. Que nadie me restrinja, que nadie detenga el llevar a cabo mis deseos. Porque dígame si no es cierto, el ser humano siempre es tentado a estar con alguien más que no digo siempre todos los días, pero es tentado a estar con alguien más que no sea su cónyuge. Por lo tanto, esta mentira es muy agradable a estos hombres, muy placentera. No existe, por lo tanto, aunque la creación me diga que existe Dios y mi conciencia, yo prefiero detener con injusticia esa evidencia y creer en esta mentira. ¿Te das cuenta? Bueno, esta es una de muchas mentiras, pero yo creo que es de las más principales. La segunda mentira que es dominante es creer que la verdad es relativa, o sea, que no hay absolutos. O sea, lo que para ti es verdad, eso es verdad, y lo que para mí es verdad, eso es verdad. Como hoy en día, cada quien cree en Dios a su manera, pero solamente porque decimos, creemos en Dios, ¡ay, es cristiano! Vente, cristianito. Pero creen en un Dios que no es toda la revelación de ese Dios que encontramos en la Biblia. Por lo tanto, los mormones, los católicos, todos vamos al cielo porque tenemos un Dios. O sea, esa es mi verdad y eso es lo que es. Pero la Biblia dice esto, que solamente en Jesús hay salvación, en Jesús bíblico. Que nadie va al Padre. No, pero yo creo. O sea, sin ver ellos dicen la verdad es relativa, no hay absoluto. Tú estás malinterpretando toda la Biblia. Aunque la Biblia es bien clara a la hora de decir que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, pero aún así la gente no lo ve. Y yendo más allá de lo que es la iglesia, empezamos a ver al mundo secular, lo que para ti es rojo, aunque sea blanco. No, él dice que rojo es rojo. Él dice que 2 más 2 son 5, así es, déjalo. No importa. Ella dice que para que abortar a un bebé no es un asesinato, esa es su verdad, déjala, que sea así. Si para ti ser un bígamo está bien, te hace sentir bien, esa es tu verdad, déjenlo ser, no nos metamos con ellos. O sea, ¿te das cuenta? Si a ti te encanta practicar la pedofilia, pues adelante, está bien. La verdad es relativa. No hay absolutos. Si tú no estás conforme con tu sexo biológico y lo quieres cambiar de mujer a hombre o viceversa, está bien, no importa. Yo no sé tú, pero hasta el día de hoy, lo que determina qué es hombre y qué es mujer es nuestro sexo biológico. Viene siendo los genitales femeninos o masculinos. No es la opinión pública. No, biológicamente Dios nos dice qué es lo que va a ser el ser humano, qué sexo. No, pero yo quiero y esa es mi verdad y eso es lo que quiero. En vez de ser mujer, quiero ser hombre. Bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero eso no significa que la verdad es relativa. La verdad es absoluta. No se puede cambiar. Lo es. El conjunto de características biológicas son lo que van a determinar en el ser humano qué es lo que tú eres. Hoy en día, la ética equilibrada, la sana, ¿ok? Porque ya a lo ética, o sea, lo que es bueno y lo que es malo, eso es lo que dicta la ética, hoy está muy distorsionado. Pero hablando de la ética equilibrada, la sana, hoy se puede cambiar si usted tiene suficiente influencia, si usted tiene suficiente poder y si usted tiene suficiente persistencia. ¿Cómo así? Dicen los colombianos, yo digo, dice así los colombianos,
porque trabajo con uno y ayer que fui a experimentar una experiencia bien intensa, bien extrema, el instructor y el piloto eran colombianos y la misma jerga muy parecida. ¿Cómo así? ¿Cierto? Y cosas como esas. Bueno, ¿cómo es que se da todo esto? ¿De qué está hablando usted, pastor? O sea, si yo tengo suficiente poder, suficiente dinero, si yo soy persistente, yo puedo cambiar hoy en día lo que es la ética equilibrada. La puedes hacer. Ustedes recuerdan, yo creo que a las exdamas o primeras exdamas de los Estados Unidos, Hillary Clinton, Michelle Obama, y sobre todo la primera mujer hispana que ha ocupado un lugar en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Bueno, ellas juntos con el actual presidente Joe Biden, el expresidente Barack Obama y muchos otros más, o sea, que tienen altos cargos, todos ellos son gente, hermanos, de alta influencia, de mucho poder, y ellos han logrado con su persistencia que leyes a favor del aborto, a favor de los matrimonios del mismo sexo, se aprueben. Y no solamente está sucediendo aquí en los Estados Unidos, en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen poder, porque son influyentes, porque son persistentes. Y ahí están. Desafortunadamente eso está pasando. Ya no la Biblia, o sea, el hombre natural, normal, el que no ha caído en una mente reprobada, a lo que estas personas le llamaban malo, hoy en día se le llama bueno. Y estamos entrando en una época donde Dios está entregando a muchos hombres una mente reprobada que ellos ya lo ven así de natural. Hay un personaje que es, se me va el nombre de él, pero es homosexual. Este personaje estaba en Univision, se va a Telemundo y viendo las noticias salió un comercial y ahí dije, mira, vaya, se vino este para acá. Bueno, él abiertamente hablaba de su pareja, otro hombre. O sea, ya para la humanidad, para los medios de comunicación como es Telemundo, es algo natural. Y a nuestros hijos los están educando, le están diciendo, esto es normal. Así de perverso está llegando el ser humano. Ya no pueden ver ellos lo que es bueno y lo que no lo es. Así es que hay este tipo de gente que dice, no, la verdad es relativa. No hay absolutos. Lo que tú quieres, si tú quieres abortar, aborta. Eso no es asesinato. ¿Te das cuenta? Si tú quieres cambiar el sexo, adelante. Eso no está malo. Hablemos un poco de las leyes físicas de la naturaleza. Que estas leyes físicas rigen nuestro mundo, rigen de hecho todo el universo. Por ejemplo, hermanos, la ley de la termodinámica, la ley de la gravedad, la ley de la inercia. Estas dos últimas leyes que yo mencioné, de la gravedad y de la inercia, fueron descubiertas por el filósofo y matemático Isaac Newton. Él dice, en la primera ley, dice que todo cuerpo persevera en un estado de reposo o movimiento uniforme, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Y la ley de la gravedad dice, todo lo que sube tiene que bajar, debido a la ley de la gravedad. O sea, estas leyes son reales, son verdades absolutas, nadie las puede cambiar, por más que piense bonito y se enfoque, se esfuerce para visualizar que esta verdad no es así. Estas verdades no van a desaparecer, esas verdades existen. Solo es cuestión de que uno las experimente. Como le mencionaba ayer, tuve esta experiencia tan extrema, tan intensa, de subirme a un avión y de saltar a casi 11,000 pies de altura. Y al estar cayendo, esa caída libre, se calcula que uno iba, según los instructores, a 120 millas por hora. O sea, eso era, los mismos cachetes por el aire empezaban a volar. Pero la ley de gravedad, o sea, todo lo que sube tiene que bajar, hizo que yo bajara. Yo quiero que usted se imagine que yo fuera de esos de los que la verdad es relativa, no hay absolutos. Y yo digo, no, yo sé que Isaac Newton dice que existe la ley de la gravedad, pero yo no creo en eso. Y yo me subo a ese avión y salto de ese avión. ¿Usted cree que porque yo pienso que la realidad o la ley de la gravedad no existe, eso va a ser realidad? Claro que no, o sea, aunque yo piense bonito, positivo, la ley de gravedad no existe, la ley de gravedad no existe, a la hora de saltar yo voy a quedarme ahí. No, hay una verdad que no puede ser cambiada. Cuando los astronautas salen y van en esa nave, se me va la palabra, el transbordador espacial,
a la hora de regresar, la fuerza de gravedad es tan fuerte que cuando ellos llegan a una parte de la atmósfera de la Tierra, empiezan a ser atraídos y van a una velocidad increíble. A menos de que ellos no ejecuten el freno, que eso incluye un paracaídas como el que traíamos nosotros, esa nave quedaría pulverizada, desaparecida. ¿Por qué? Porque hay una ley de gravedad. Bueno, hermanos, las verdades de Dios son absolutas. Lo son, hay verdades. Nadie las puede cambiar. Como el hecho de que tú creas que no hay Dios, eso no significa que cambie esa realidad. Dios es real. Pero hay una tercera mentira que también predomina en nuestra época, y es que el ser humano es en sí mismo bueno. O sea, si alguien cometió un delito, es porque lo más seguro que ese alguien desde pequeño sufrió abuso sexual, abuso verbal, fue maltratado, y por eso, o sea, debido al entorno tan hostil, tan difícil, él llegó a ser lo que él. Y aunque hay cierto de culpa, eso no significa que esa persona que comete esos delitos, si fuera por esa causa, no significa que es una persona que se le debe justificar sus delitos. No, al final de cuentas, esa persona es culpable de lo que hizo. O sea, no, es que la falta de autoestima, sus padres no lo elogiaban y eso creó problemas psicológicos, y entonces, en base a todo eso, este hombre es como es. Acabamos de experimentar una tragedia, ¿verdad? Una masacre. En lo que yo estuve ahí informándome, este joven de 18 años, Salvador Ramos, él mató a 19 niños, básicamente menores de 11, 12 años. Todos estaban entre sus 10. Y bueno, y a 2 maestras. Cuando se le entrevistó a sus padres, y fueron entrevistados separados, cuando le preguntaron, descríbanos a su hijo, ellos empezaron a describir a su hijo como un joven normal, agresivo como cualquier otro joven de repente, pero normal. O sea, ellos aseguraron que no era un monstruo, que estaban sorprendidos por la tragedia, lo que él había cometido. Bueno, los padres están diciendo, no sabemos qué pasó, pero no tenía problemas mentales. Eso es lo que están diciendo en otras palabras. Pero ¿cómo quiere tratar la humanidad ese joven? Como un joven que tiene trastornos mentales. No. Lo que él hizo, este joven lo hizo a sangre fría, fríamente calculado, con alevosía y ventaja. Fue y compró las armas. Él sabía lo que estaba haciendo. No es que el diablo se le metió, no. Escucha lo que dice la Biblia, porque yo estoy tratando de probar que esta es una vil mentira de que el ser humano es bueno. No somos buenos. Por lo menos no somos perfectamente buenos, si así lo quieres ver. No eres al nivel de Dios de bondad, de bueno. No lo somos. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jesús afirmó lo siguiente en Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón del hombre, ¿cuál hombre? El ser humano, cada ser humano. Tú, yo, mis hijos, tus hijos, mi vecino, el presidente, todos. Dice Jesús, que proclamó ser la verdad, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué es lo que sale detrás de este corazón? Malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidas, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. Dice, no, pues yo no soy ningún asesino, ni ningún fornicario, ningún adúltero. La envidia, que está ahí al nivel, te lleva al mismo lugar que va el adúltero, la envidia. La maledicencia, las malas palabras, la soberbia. ¿Cuántos no hemos actuado soberbiamente? Que te perdone, dice la mujer a su esposo. ¿Crees que ya se me olvidó lo que me hiciste? Eso es soberbia, eso es creerte algo que no eres. Dios nos dice, de la manera que Cristo te perdona, tú perdona. Es que no conoce, no, es que nada. De la misma manera que te perdona Jesús cada pecado, perdona. ¿Te das cuenta que somos más pecadores de lo que creemos? La insensatez también sale del corazón. Así es que, según las Escrituras, el hombre es malo. Cada ser humano en un arranque de ira es capaz de llegar a matar. Yo no. Bueno, según Dios sí. Claro que sí. Es lo que está pasando ahora. O sea, los jóvenes de hoy en día en sus arranques de ira, con armas, o sea, que destruyen, ya no es tirar golpes, ni sacar la resortera.
palo, qué sé yo. No, armas de alto calibre, rápidas, que disparan en segundos muchas balas. En un arranque de ira todos somos capaces de matar. ¿Quién fue el primer asesino de la humanidad? ¿Quién fue? Caín. De los primeros habitantes, o sea, está ahí el matrimonio, y los hijos, uno de ellos salió un asesino. En un arranque de ira, él mató. Escucha lo que dice Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Esto a mí no me indica que tiene problemas psicológicos y mentales. No, salgamos al campo. O sea, con alevosía y ventaja le hizo creer a Caín o a Abel que iban a ir al campo. Vamos a ver el cultivo, porque él cultivaba y Abel era pastor. ¿Y qué pasó ahí? Lo mató. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Ay, Caín, debido a tus trastornos mentales hiciste eso, pobrecito de ti. No. Yo sé que tú eres bueno y no lo hubieras hecho si hubieras estado en tus 5 sentidos. Necesitas ayuda psicológica y mental. No le dijo eso. Ni tampoco le dijo, yo sé que fue el diablo el que te llevó a hacerlo. No. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Te das cuenta? Los seres humanos tenemos un corazón con maldad suficiente para llevarnos a cometer asesinato. Es la ira, es el enojo donde se puede dar esa iniciación a llegar a matar. Es por eso que, escucha lo que Jesús dijo. O sea, Jesús dijo, la maldad del asesino que mata físicamente es igual a la maldad de aquel que se enoja contra su hermano. Porque Jesús sabe que el enojo lleva ¿a qué? A matar. Escucha lo que dice Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será ¿qué? Culpable. Pero yo les digo, cualquiera que se enoje, que se aire contra su hermano también es culpable. O sea, como el asesino que mate físicamente va a parar en el infierno, también el que se enoja contra su hermano. ¿Por qué? Porque de ahí sale. Eso es lo que incita a llevar a alguien a matar, el enojo, la ira. ¿Te das cuenta? El ser humano no es bueno. El ser humano tiene una inclinación hacia el mal. Si no fuera porque Dios restringe la maldad dentro de nuestros corazones y porque no nos ha entregado una mente reprobada, nosotros terminaríamos en una condición totalmente perversa. Dios retiene la maldad. Hoy en día yo creo que Dios se ha alejado, ya no la está reteniendo. Porque cuando sigues leyendo es como una espiral decadente, descendiente, donde el hombre se aleja de Dios y cada vez va cayendo más y más. Y según ya el nivel más bajo que empieza a llegar el hombre es cuando empieza el hombre a entregarse a la inmoralidad sexual. Hoy nuestra cultura está llena de pornografía, de mugrero, de tantas cosas que tu carne y mi carne pueden desear. Pero como nunca antes, ya eso es normal. O sea, si eso te complace, te hace feliz, adelante, hazlo. Eso quiere decir que Dios se está alejando cada vez más. Eso de que hombres con hombres y mujeres con mujeres ya sea normal. Dios se está alejando de la humanidad y los está entregando una mente reprobada para hacer cosas vergonzosas, terribles, que para nosotros ya hoy en día son cosas normales porque lo vemos en la televisión, lo vemos en las películas. Hollywood nos lo proyecta una y otra vez. Entonces te das cuenta, el ser humano es malo. Si tú empiezas a dedicarte a preguntarles, ¿tú crees que eres bueno? Te van a decir la mayoría, sí, soy bueno. No soy perfecto, pero soy bueno. Merezco el cielo. Los únicos que a lo mejor te van a decir que no son aquellos que realmente conocen la Biblia y creen lo que la Biblia dice acerca de la condición del hombre. Ellos te van a decir, sí, yo sé que no soy bueno. Yo sé que necesito la justicia de Jesús. Mire, simplemente reflexione en los hombres más consagrados a Dios. Adán, Eva, los primeros, ¿verdad? La regaron. Después viene Noé, la regó también, se puso borracho. Y eso es lo que la Biblia nos manifiesta. Yo no creo que solamente ese pecado haya él cometido. Bueno, después llega Abraham, también el padre de la fe. No era el padre de la fe cuando Dios se acerca a él. Era bien incrédulo. Yo te voy a multiplicar tu descendencia. Y se mete con la esclava, ¿verdad? Y le dice, vamos a decir, Sara, que tú no eres mi esposa. Es familiar mío. Eso no es creerle a Dios. Él estaba tratando de guardar su pellejo. No creía en la del Señor. Él la regó. Al igual
que todos los hombres de Dios, que sí tenían buena moral, buena consagración a Dios, Moisés la regó, también no entró a la tierra prometida. David, que dice la Biblia, según Dios, que era conforme a su corazón, la regó. Salomón, con toda la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Él la tenía, y aún así, fue todavía súper perverso y terrible. Por pura misericordia Dios lo perdona, porque se arrepiente según Eclesiastés. El fin del todo el hombre es que temas a Dios, arrepiéntete, no lo dejes, acércate a Él. Sansón, con todo el poder que recibía del Espíritu Santo, la regó. ¿Por qué estoy citando estos? Si estos hombres muy consagrados a Dios la regaron, por más razón los seres humanos. No hay hombre bueno, hermanos. No lo hay. Es por eso que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en Romanos 3:9, pues ya hemos acusado judíos y gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Pablo dice, yo encuentro ahí en el Salmo que está escrito que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿qué? Uno. La Biblia es bien clara para decir que no hay hombres buenos. Y el ser humano hoy en día cree que es bueno. Puedo pecar, puedo hacer cosas que yo sé que son malas, pero como después del todo no soy tan malo, cuando Dios ponga mi balance de mis cosas malas y las buenas, yo sé que las buenas van a subir y ya la hicimos. No, esto no es así. Marcos 10:17 dice que vino un joven y se hincó una rodilla ante Jesús y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Es una verdad bien clara, hermano. No hay nadie bueno. Ante los ojos de Dios no hay nadie bueno. Yo sé que hay mucha gente que tiene mucha decencia, mucha moral, pero aún así no hay nadie bueno según Dios, ante los ojos de Dios. No hay ninguno que sea perfectamente bueno. Entonces, esta mentira debe de caer. Una cuarta mentira que domina también nuestra cultura es que toda persona tiene el potencial de cambiar su vida. ¿Cómo así? Tú te puedes convertir en la persona que tú quieres ser. Solamente créetelo. Si tú quieres ser presidente de tu nación, créetelo, cree en ti. Tú puedes lograrlo. Tú lo puedes hacer. Bueno, hay que ser realistas, hermanos. Si tú eres lento a la hora de correr, vas a morir lento. Si tú quieres ser el mejor corredor del mundo, pero naciste lento porque tienes dos piernitas cortas, vas a morir así. Según la BBC, la velocidad máxima humanamente posible hasta ahora la alcanzó este jamaiquino, Usain Bolt, en el 2009 en Berlín, Alemania. Bueno, él se convirtió en el hombre más veloz del mundo. ¿Por qué? Porque recorrió 100 metros en 9.58 segundos. La velocidad máxima que él alcanzó al estar corriendo estos 100 metros fueron 45 kilómetros por hora. En millas, aproximadamente 29 millas por hora. La pregunta es, ¿qué hace que Usain Bolt sea tan rápido? ¿Qué es? Bueno, según los científicos que se dieron a la tarea, yo leí este artículo en el BBC en esta mañana. Según esos científicos que se dieron la tarea de averiguar qué es lo que hace tan rápido a Bolt, y de antemano yo le digo que no concluyeron diciendo porque sus padres usaron un lenguaje muy positivo, muy optimista. Lo elogiaron tanto que cuando empezaba él a caminar decía, tú vas a ser el mejor corredor del mundo, hijo. Por eso llegó a ser lo que él es, el hombre más veloz del mundo. No concluyeron con eso. No. Entonces, ¿qué es lo que hace que este hombre Bolt sea rápido? Bueno, alguien dijo, los grandes corredores nacen y no se hacen. Peter Wayne, experto en la biomecánica de la Universidad Metodista del Sur de Texas, él explicó que hay ciertas características que son necesarias para correr rápido. Él dice, se requiere tener un cierto tipo de cuerpo. No se puede tener mucho peso y hay un predominio de fibras musculares de contracción rápida. En otras palabras, ¿qué está diciendo este experto en la biomecánica? Bueno, tu genética determina tu velocidad junto a otros factores. Escuche lo que añade la científica Polly McGuire. Dice, lo que distingue a Bolt de otros corredores, dice ella, lo que hace diferente como velocista, que es muy alto, a la mayoría de los velocistas que miden 1,80 metros, Usain Bolt mide 1,95
y con esa mayor altura tiene piernas más largas, señaló ella. O sea, la altura de Bolt hace que cada paso que él da avance 15 centímetros más que sus rivales. Estas son las explicaciones científicas. ¿Por qué él es el más rápido del mundo? Porque su altura, por sus piernas largas, que a la hora de dar pasos, él avanza más con esos pasos que él da 15 centímetros más que sus rivales. Por lo tanto, no fue porque, es que tú, hijo, tú vas a hacer esto, porque los elogios de la mamá, del niño, no fue eso. Si usted es lento, si usted nació lento porque tiene piernas cortas, usted va a morir lento. No es, tú puedes, solamente cree en ti, como la canción me decía mi hija. Cuando subas al avión vas a decir, I believe I can fly. No, no voy a decir eso porque no puedo volar. Es el avión que me está llevando a las alturas. Es el paracaídas que me ayuda a empezar a volar. Yo no puedo volar. Pero hoy en día, ¿qué tú puedes hacer? Hoy es tan tonto. Inclusive los concursos de Miss Universo, ¿verdad? Hablan de la belleza y todo eso. Ya quieren meter gays, ya quieren meter gente que no es hermosa físicamente, puede serlo interiormente, que eso es lo que más importa, pero eso no es lo que califica el ser humano. Ya las gorditas, mira cómo llegué aquí a Univisión, estando gordita y todo esto. Pero tú te lo creíste y por eso estás aquí. No, fueron otros factores los que llevaron a que ese tipo de personas lleguen a donde han llegado. Por lo tanto, hermanos, nadie tiene el potencial de cambiar lo que es. Nadie, esa es una mentira. Lo que tú te propongas puedes lograrlo. No. Si Dios decide cortarte el hálito, ya hasta ahí llegaste. Por más que te proponga. ¿Te fijas cómo el ser humano saca a Dios de la ecuación de la vida? Dependemos totalmente de Él. Eso es una mentira. Y usted cuando crezca va a ser un gran pintor. O sea, llega el bebé ahí y te empieza a pintar un cuadro, ¿verdad? Un cuadro fellito. Y tú, aunque le digas, qué hermoso cuadro, increíble. No le llega ni al cuadro de Picasso, aunque tú le digas todo eso. Si ese niño, Dios no le dio el talento, la capacidad para poder pintar increíblemente, no lo va a hacer. Eso es lo que me dice mi Biblia, Mateo 25:15. Dios dio talento a los hombres, a cada uno conforme a su capacidad. Tú quieres ser un gran jugador de soccer y quieres ser zurdo. Si Dios te dio una derecha bien diestra, ¿cómo se dice? Bien atlética, bien eficaz, úsala. Pero tú quieres ser zurdo, pero Dios no te dio. O sea, la zurda no la puedes usar. Es como yo cuando quiero tirar con la zurda. Miren qué ridículo me veo. Pero si ya tiro con la derecha, eso Dios causó que yo naciera así. Yo no lo puedo cambiar. Así es que esta realidad nos lleva a concluir que el hombre no puede hacer todo lo que quiere hacer. Esto es ridículo, esto es tonto, menso. No le hables con palabras juiciosas a tu hijo porque entonces se lo va a creer que es un tonto. No lo reprendas, dice la psicología. No, cuando hace mal, eso está mal, hijo. Eso no lo debe de hacer. ¿Te das cuenta cómo el mundo detiene con injusticia la verdad de Dios? Lo hace. Y más rápidamente, la quinta mentira dominante. Según el ser humano, tu meta en esta vida es la satisfacción personal. Busca vivir feliz. En este mundo, dice Salomón, yo lo tuve todo. Y todo es vanidad. Todo es vanidad. O sea, imagínate, 300 esposas, 700 concubinas, hacía fiesta todos los días y fiestones. Traía artistas del calibre de hoy en día equivalente a Luis Miguel, a cualquier otro artista que a ti te guste o te gustaba. La voz de ellos hacía todo eso. Se plantó viñedos, bosques. Era el rey. ¿Sabes qué concluyó él? Debajo del sol, sin Dios en la ecuación, todo es vano, útil, no sirve para nada. Por lo tanto, eso es una mentira. Busca lo que te hace feliz. Sí, esa satisfacción, ese placer es momentáneo. Pero cada vez que tú experimentas placer en lo prohibido, cada vez tú empiezas a sentirte más y más y más y más vacío. En tu presencia, dijo el salmista, hay plenitud de gozo. Es en Él y nadie más, ni en nada más. Es Él. Hoy en día, si tu cónyuge ya no te hace feliz, divórciate. O sea, la meta de la vida es que vivamos felices, por lo tanto, hazlo. Aunque la separación lastime el corazón de tus hijos, o sea, lo que importa es que tú seas feliz. Bueno, repasando ya estas 5 mentiras. Según la primera mentira, la vida depende del azar.
Número uno, la vida o en la vida no hay verdad absolutas, la verdad es relativa. La gente es básicamente bueno. Todo el mundo puede cambiar su propia vida si así lo quiere. Y 5, la meta de la vida es la satisfacción personal. Todo esto es opuesto a la verdad de Dios. Número uno, Dios es soberano. Dios creó lo que existe. Nada está sujeto al azar, perdón. No, la Biblia, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Toda la gente es pecadora, no es buena. Y solo Cristo puede cambiar tu vida. Y la misión que más placer va a producir en el corazón del hombre es la misión de vivir para someterte a Dios. Estas son las verdades. ¿Te das cuenta cómo la humanidad está totalmente equivocada? A pesar de que Dios le muestra evidencias de su existencia, aún así decide darle la espalda a Dios. O sea, ¿para qué tengo que glorificarle? ¿Para qué tengo que agradarle a Dios? ¿Para qué tengo que agradecerle? Si al final de cuentas yo vengo de la nada, yo puedo ser Dios. Yo tengo el potencial para alcanzar lo que yo me proponga. Así que estas personas no le agradecen a Dios, no le agradecen por un hermoso atardecer como el de ayer que yo vi a esa altura increíble. No le agradecen por la vida de sus hijos, no le agradecen por las vacaciones, por el descanso, por el sueño, por esa cama tan cómoda que tienes. No la más costosa, pero es cómoda, no la peor. Hay partes del mundo donde inclusive donde no tienen cama al cruzar del suelo. Estas personas, ¿para qué le voy a agradecer si lo que yo he obtenido es por mis logros? Bueno, por esta razón está Dios airado. Por tanta impiedad, tanta injusticia, porque el ser humano se empeña en detener con injusticia la verdad de la existencia de Dios. Y el mantra moderno del ser humano en la actualidad, aunque no lo dicen, yo soy el amo y señor de mi destino. Yo soy el capitán de mi vida. Yo. Hasta hay cristianos que como que quieren maquillar su jactancia y ponen a Dios. Pero no, yo logré esto, yo aquello, de verdad. El cristiano verdadero que está lleno del Espíritu Santo es incapaz de ponerse ahí. Juan el Bautista, él dijo, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa del calzado de Jesús. El mismo Pablo decía, no yo, la gracia de Dios, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? El hombre se cree amo y señor de su propio destino. Claro que sí. Mi destino depende de mí. Ahí viene un tornado, escóndete. Y no digo, como le he dicho, que no tomemos las precauciones debidas, pero llegar al extremo de espantarse, sin querer tú estás diciendo, mi destino depende de mí. Cuando Dios dice, en mí está la vida y en mí está la muerte. Yo hiero, yo sano. Yo doy vida, yo doy muerte. Es Él. Muchas veces nosotros, aunque no lo decimos, pero estamos diciendo, yo soy el amo y señor de mi propio destino. Yo soy el capitán de mi vida. Por lo tanto, Dios está airado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos inútiles, tontos. Y por esa razón, su necio corazón, ven a Dios, no, ven a Dios, no. En Dios está la fuente de la plenitud, no. Y le estás dice y dice al ser humano, y eso nos decían a nosotros, por su gracia y el Evangelio fuimos alcanzados. Y entendimos porque la luz del Evangelio nos alumbró y empezamos a ver lo que no mirábamos. Pero dice ahí que por esta razón, el necio corazón de los hombres fue en qué? Entenebrecido. Y escuche cómo Pablo termina diciendo ahí, fue entenebrecido. O sea, la poca luz que quedaba en esos corazones se apagó. La luz intelectual, de la inteligencia, el razonamiento, se apagó. Ya no razonan. La luz de la conciencia se apagó. Se convirtió ese corazón totalmente en oscuridad. Esto es parte también de la ira de Dios temporal aquí en la tierra. Todavía les queda la ira plena de Dios, donde terminan en un lago de fuego. ¿Y todo por qué? Porque se empeñaron en no reconocer a Dios, que Él es digno de gloria, y Él es digno de que le agradezcan. No lo hicieron. Y cuando Dios empieza a ver ese rechazo, entonces la luz se apaga. Y Dios es cuestión de tiempo, o mejor dicho, el hombre es cuestión de tiempo para que decadentemente en espiral empiece a llegar hasta un grado alto de perversión. ¿Te das cuenta? Según Dios,
Él los entrega a una mente reprobada, Él los entrega a la inmundicia de las concupiscencias de su corazón y también los entrega a pasiones vergonzosas, terminando ya en mente reprobada. Escuchen los siguientes versículos. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, ya cuando Dios te entrega empiezas a hacer perversidades terribles. Versículo 26. Por lo cual, o por esto, Dios los entregó, nuevamente ahí está la palabra, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Te das cuenta que Dios restringe la maldad? O sea, no es que Dios manda un espíritu para que empiecen a comportarse vergonzosamente, perversamente. No, nada más Dios se hace a un lado, lo deja en sus pasiones desordenadas, en sus deseos, nos entrega a pasiones vergonzosas. Y 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. A esto es a lo que Pablo se refiere. Debido a su necio corazón y rebelde, sus corazones fueron entenebrecidos. Increíble. Así es que según estos pasajes no hay una evidencia más clara de una sociedad que ha sido entregada por Dios a una mente reprobada que una sociedad que no tolera que se hable en contra del pecado. Y hoy en día ya no se tolera eso ni en las iglesias. Ni en las iglesias hay gente otra vez hablar del pecado, hermano. No, por eso ya no quieren venir. No, pues venimos para que usted nos haga sentir bonito, para darle duro a la vida. Otra vez, ya no se tolera que se hable contra el pecado. Esta sociedad se alimenta al contrario de pecado. Pero tú empiezas a hablar. Y mire, yo ya le dije, para hablar acerca del pecado, del juicio de Dios, del infierno y todo eso, no tienes que ser intencional, solamente tienes que abrir la Biblia y empezarla a exponer verso por verso. Y esos temas solitos salen y salen y salen y salen a flote. Porque ese es el enfoque, al final de cuentas. ¿Para qué vino Jesús? De verdad, ¿tú crees que para darnos una buena vida aquí? ¿Para darnos los mejores tips de cómo puedes vivir aquí la vida? No, para morir por nosotros. Estamos de paso, somos peregrinos. Leíamos en la primera carta de Pedro, ¿verdad? Que debemos de estar aguardando la venida del Señor. Porque un día los elementos se van a quemar. Todo lo que hay en este mundo, Dios lo va a destruir. Y dice, debido a esto, ¿cómo ustedes no deben de vivir piadosamente y santamente? A veces tenemos la mentalidad que yo quiero una iglesia que me haga sentir aquí y ahora bien. No. Bueno, por lo menos yo no tengo que ser intencional en estar hablando de estos temas. Nada más, vamos a abrir la Biblia, como lo estamos haciendo. Y esos temas se repiten otra vez porque son fundamentales, porque son principales, son primordiales, son esenciales. Dios creó a una humanidad y la quiere salvar de su misma ira. ¿Cómo lo va a hacer? Proclamando el Evangelio. Ya para terminar, hermanos. Cuando la sociedad llega a este punto ya es porque Dios se ha alejado. La gracia de Dios ha sido frenada y entonces empieza a haber inmoralidad, depravación y tantas cosas que estamos viendo hoy en día. La Biblia describe que esta es la condición del ser humano y está altamente perdido. Pero el ser humano no se ve así, se ve normal. Se ve similar a una mujer que cuentan que fue un psiquiatra y esta mujer traía en una correa amarrada a su pato y llega ahí y le dice a la psiquiatra, ¿cuál es tu problema? No, yo no soy el problema, mi problema es mi marido. A lo que concluyó la psiquiatra. El problema de ella es su percepción a la realidad. Ella cree que el marido es el pato. Bueno, el ser humano algo así, o sea, profesando ser sabios, da igual. O sea, cree que están bien con Dios. Y Dios dice, no, esa no es su realidad. Ellos están bien errados, la percepción de la realidad, ellos no la alcanzan a ver. Imagínate a un cuate acostado en un hospital mental, diciéndole a alguien más, yo soy Napoleón, yo soy Napoleón, yo soy Napoleón. Y el otro le conteste, no, tú no eres Napoleón. ¿Tú cómo sabes que no soy Napoleón? Porque yo soy Dios. Y uno se ríe, ¿verdad? Pero es como se encuentra la humanidad. Dicen que había un emperador que estaba sacado de onda.
Él quería presumir su nuevo atuendo, su vestidura real, elegante. Él decía, yo ya estoy vestido, estoy listo para salir, pero le decían sus súbditos, no, usted está encuerado. No, yo estoy ya vestido. Él fue tan persistente que él estaba vestido, aunque estaba encuerado, y él salió a desfilar, creyendo que estaba vestido elegantemente, con vestiduras reales. Bueno, algo así sucede con la humanidad. Creen que están bien. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos creen que están vestidos bien. Pero Dios les dice en Apocalipsis, son unos desventurados, desnudos, pobres, miserables. Yo les aconsejo que compren corilio para que puedan ver sus ojos la condición caída en la que están, para que entonces puedan correr a Jesús. Entonces, ¿cómo le hacemos, pastor? Si esta es la condición caída del ser humano, no quiere nada con Dios, están muertos espiritualmente. El Evangelio, no hay otra manera. ¿Qué hizo Jesús con Nicodemo, el religioso, que aunque conocía mucha Biblia estaba perdido? Le predicó el Evangelio. Le dijo Moisés a mi Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, Nicodemo, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque déjame decirte algo, Nicodemo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo único que puede hacer que el hombre se dé cuenta de su realidad, de su condición caída, es predicar el Evangelio. Es decirles una y otra vez la condición en la que ellos están. Esto es lo que a mí me dice la Biblia. Pablo nos dice en su carta a los Corintios, el hombre puede empezar a ver la hermosura, la existencia de Dios y puede correr a Él. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál Evangelio? El que habla que Jesús tuvo que sufrir la muerte que merecían cada ser humano por sus pecados y que ahora todo aquel que deposita su fe en Él puede ser salvo. Dios promete abrirles los ojos, darles el deseo de querer venir a Dios a todos aquellos que creen en el Evangelio. Miren lo que dice 1 Corintios 4:3. Voy a leer el versículo 3 y tienes el 4. Dice Pablo, pero si nuestro evangelio, o sea, del mismo evangelio que está hablando en Romanos. Pablo, ¿cómo insistes con el evangelio? Para eso existimos. ¿Quieres que nos apartemos como antes quizás estábamos apartados de lo que verdaderamente importa? Predicar el evangelio y volvernos como otras iglesias que están predicando psicología y todos esos mugreros que llevan al hombre a la perdición. No podemos hacer eso. Nuevamente, Pablo, ahí hablando del evangelio. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, ya cuando el hombre voluntariamente decide apartarse de Dios y Dios insiste, ya lo deja, llega un momento en que Satanás viene y ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Pastor, ¿por qué muchos no nos creen el evangelio? Esto no es efectivo. No por esto. Porque el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de estas personas. Voluntariamente deciden alejarse de Dios y Dios insiste y llega un momento en que Dios se aleja y Dios los deja y entonces viene Satanás. Pero aún así dice Pablo, hay esperanza para estas personas que el diablo les ha tenebrecido su mente para que no les resplandezca la luz del evangelio. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos como hoy en día hacen muchos. Estacionamiento exclusivo del pastor. Y ahí pónganle las predicaciones, pastor tal y pastor lo otro. No nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Y saben por qué yo predico a Jesús como Señor? Dice Pablo, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz. O sea, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, no había más que tinieblas. Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz, dice. Así mismo Dios dio la voz cuando escuchamos el evangelio y dijo, resplandezca mi luz en este corazón. Y ¡boom! Empezamos a ver la gloria de Jesús. ¿Por qué? Hermano César, en 1996, después de tantas veces escuchar el evangelio, un día vio la belleza del evangelio y de Jesús.
Porque Dios dijo, sea la luz. Sea la luz en él. ¿Has creído? Sea la luz. Y de repente, ¡buah! Así de nuevo. Cuando hay un servicio, cuando tienen estudio bíblico. Yo recuerdo esos días. Yo les he dicho, ir al Blockbuster donde se rentaban películas me hacía sentir un mundo feo, terrible. Eso sucede muchas veces cuando inicias, cuando naces de nuevo. Hay un deseo por buscar las cosas de Dios. Eso es algo sobrenatural. Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Predicamos el Evangelio. Padre, gracias.